iniciando la semana en 10 de junio del 2024 para hablar sobre un tema sumamente importante y es justamente la salud mental masculina. Para abordar esta importante temática me acompañan dos profesionales panelistas que van a estar con nosotros en esta tarde. Tenemos al psicoanalista Saúl Gerves, a quien pues quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias, doctor, por acompañarnos en este espacio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimada Lorena. Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos está mirando. Gracias por la invitación, gracias por permitirnos estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por su predisposición de acompañarnos en esta tarde. De igual manera, le damos la más cordial bienvenida al psicólogo clínico David Bermeo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lorena. Es un gusto para mí estar en este espacio que nos brindan ustedes y poder compartir algo de lo que nosotros podemos enseñar tanto a ustedes como a la audiencia. Un gusto. Claro que sí, sumamente importante, como siempre lo recalcamos, en este tipo de espacios poder conversar acerca de la salud mental, un tema que hoy en día ya no refleja un estigma ni un tabú, sino un cuidado integral que deberíamos tener todos y cada uno de los seres humanos, de cuidar esa salud mental, ¿no? De acudir a un profesional en el área de la psicología, de la psiquiatría, en caso de que sea pertinente, pero siempre no dejarnos llevar quizás por algunos estigmas sociales que aún existe, porque hay que decirlo, pero vale la pena poder conversar abiertamente sobre estos temas que son de gran relevancia, como el día de hoy, al igual que en toda esta semana vamos a estar hablando sobre la salud masculina, y hoy quisimos empezar hablando sobre la salud mental en los hombres. Y es que hablar de la salud mental en los hombres es quizás un tema bastante frecuente, pero poco hablado en la población por los estereotipos sociales que nos impone la sociedad, de que el hombre debe ser, es el sexo fuerte, que quizás algunas veces reprime esas emociones, esos sentimientos. Y quisiera empezar con el doctor Saúl, abordando un poco acerca de esta temática como es la salud mental masculina. ¿Qué es lo que podemos decir en cuanto a la salud en general de los hombres en el aspecto mental? Podemos decir que sí ha habido una evolución importante en los últimos años, quizás la última década, en el que ha permitido que el hombre valore un poco más el ámbito psíquico. No solamente del lado del hombre, sino de parte de la mujer, de los niños, ya lo vemos con otra mirada. Definitivamente el hombre se ve también golpeado por muchos factores que tenemos, el estrés, la ansiedad, la angustia. También, indudablemente, tanto como hombres y mujeres, el asunto de la vida laboral y de la vida familiar. Son entes que no podemos dejar de lado. Hoy por hoy tenemos una serie de factores que están incomodando de sobremanera a la masculinidad, digamos así. El hombre también se ve afectado. Bien, como lo decía Lorena cuando iniciaba el programa, cuando se hablaba de la salud, el hombre tiene mucho temor hoy por hoy en los conflictos que puede presentar a nivel orgánico también. Pongamos problemas de próstata, problemas ya más de la parte reproductiva, es un factor importante que el hombre se ve afectado. Antes no concurrían a los especialistas necesarios, hoy ya lo hacen con más frecuencia, e igual lo hacen con más frecuencia buscando una estabilidad en la vida emocional y psíquica para poder de esta manera organizar una mejor vida y un mejor estilo de vida con sus familias, con sus parejas. Eso le puedo comentar como de entrada para esta conversación. Claro que sí, como introducción para esta conversación. Algo que también me gustaría saber con David, ¿no? Hay ciertas patologías o problemas de salud mental, quizás un poco más asociados al género masculino, que existe una mayor predisposición, incidencia quizás. A ver, justamente a mí me gustaría más bien tocar el punto del tema de la salud como tal, ¿no? De acuerdo a la OMS, la salud se considera no solo el estado de malestar o de patología, sino el tema de estar bien, un bienestar, tanto físico como mental. En este caso, si abordamos un poco más allá del tema de salud, ¿no? Actualmente, en el campo de la psicología,
vemos que tanto hombres como mujeres hay estos sesgos, digamos, o estos prejuicios del lado masculino, pero ya pueden acudir a consulta psicológica. Entonces, ¿cuándo acudir a consulta psicológica? Es la pregunta que uno haría antes de comenzar para ver cómo está el estado de salud de la persona, del individuo, del sujeto, ¿no? Y la verdad es que no siempre se tiene que acudir a consulta porque no siempre se está mal, ¿no? Entonces, tenemos que analizar y ver qué es lo que causa un malestar en el sujeto para que él pueda acudir a consulta. En este caso, los estigmas o los prejuicios desde el lado masculino, si bien han evolucionado, hay como una resistencia a entrar a consulta por algún malestar que esté padeciendo el sujeto. Claro que sí, es sumamente complicado, ¿no? Muchas veces existe como este tipo de barrera o de decir, no, todo está bien, no me sucede nada. Y como lo decíamos hace un momento, reprimir esos sentimientos, pero que son tan importantes como también lo decía en este caso David, ¿no? El hecho de saber en qué momento acudir a la terapia, y no solo porque tenga ya una patología, sino por un tema de prevención. Creo que nos falta mucho, doctor Saúl, en el hecho de acudir, no sin tener ningún tipo de diagnóstico o sentirnos mal, sino simplemente acudir a terapia psicológica por cuidar nuestra salud mental, porque es importante, porque a veces es necesario un criterio diferente al que puede brindarnos nuestro entorno biopsicosocial, o sea, es decir, nuestra familia o también, por supuesto, nuestros amigos. Siempre un profesional va a estar de la mano, nos va a brindar todas esas herramientas, incluso para la toma de decisiones y muchas otras causas que pueden interferir en nuestra vida diaria. Como manera preventiva, ¿qué es lo que podemos decir en cuanto a la salud mental en los hombres? ¿Es frecuente que acudan de una manera general a la terapia psicológica sin ningún prejuicio? No es tan fácil verlo así. Todavía vivimos en una cultura todavía que estamos pensando que el hombre es ¿cómo se llama? Se hace llamar o se ha llamado durante muchas generaciones el sexo fuerte, en donde que él no puede llorar, no puede sufrir, no puede deprimirse. Hoy por hoy ya vemos que nada de eso es real. Tenemos que ver, hay algo fundamental, que es el asunto sintomático. Sí, el síntoma a veces desborda y es cuando buscamos ayuda, pero hay síntomas que están constantes en la vida del ser humano, en la vida del hombre, de todos, no solamente del hombre, de todos, en el que de una u otra manera podemos ver cómo son padecientes, padecen por muchas cosas, pero lo terminamos normalizando. Se lo termina normalizando. Hoy tenemos, no solamente del lado masculino, del lado femenino también, el consumo excesivo de drogas, de todo tipo de drogas. Alcohol, drogas no permitidas, las drogas permitidas también, porque me dice, me siento un poco mal, creo que estoy depresivo. Se autoevalúan como depresivos y toman medicación. O dicen, estoy demasiadamente ansioso también. La comunidad más joven, digamos así, para la depresión, para la ansiedad, ¿qué dice? Tranquilo, yo te ayudo con algo que te va a relajar, ¿ya? Entonces viene el consumo de la cannabis, agüita, que se está consumiendo muchísimo en nuestro medio. ¿Por qué estos consumos? ¿Por qué se dan estos elementos? Porque de una u otra manera lo que hace el ser humano es tratar de aplacar el padecimiento. Porque nosotros ante cualquier situación aplacamos, calmamos. Y solamente tengamos una mira general de la ciudad. Como en un libro de Alejandro Carpentier, El siglo de las luces, es interesante cuando dice, ¿qué pasaría si levantaríamos todos los techos de la ciudad? Veríamos toda la podredumbre que se cuece allí, ¿no? En el término podredumbre, en todo el sufrimiento que hay en todas las casas, ¿no? Yo diría de otra manera, ¿qué pasaría si hiciéramos un paneo de la ciudad y vamos a encontrar más farmacias que otras cosas? ¿Por qué? Porque todo el mundo, o casi todo el mundo, para no ser muy generalista, casi todo el mundo busca la panacea del medicamento, del fármaco, que pueda producir una calma sobre el cuerpo, sobre la vida psíquica. Alguien tiene un conflicto de pareja, ¿qué le dice el amigo, el mejor amigo, entre comillas? Tranquilo, mi hermano, vamos, con una botellita y vas a ver cómo todo se relaja. Indudablemente,
Al principio puede ser un relajante porque se emociona, se ríen, etcétera, etcétera, pero luego ya viene la parte depresiva que produce el alcohol, viene el sufrimiento, el llanto, los gritos y todo lo que ya sabemos que esto produce. Pero la gente, ese pequeño espacio de calma, de paz que produce frente a su síntoma, lo sigue queriendo repetir y sentir, como con el uso de cualquier droga. Y eso hace que las personas no sepan qué hacer. Citaré una miniserie que hoy está muy en auge, que nos va a dar una perspectiva y una mirada tanto para los dos sexos, ¿no? Me imagino que Lore lo habrá visto, porque está muy de auge, Bebé Reno. Este Bebé Reno es una serie que están pasando por las plataformas televisivas, 7 capítulos muy cortos, en lo que hoy la juventud ha terminado y todos están en el discurso de la pareja tóxica. La pareja tóxica, yo no sé por qué estoy con ella, porque le amo, yo no sé por qué estoy con él, porque le amo. Entonces esa toxicidad vemos hoy por hoy, casi es raro que cada semana no haya una noticia, asuntos de femicidio, asuntos de violencia del hombre hacia la mujer, viceversa. Nosotros conocemos menos la violencia hacia el hombre, porque también por un prejuicio del mismo hombre. Los hombres no van. Bueno, primero tenemos la casa de la mujer, en donde que las mujeres van y denuncian a los varones. Claro que sí. Pero no hay la casa del hombre, porque los hombres tienen recelo de eso. O sea, la violencia se da de ambos lados, indudablemente siempre va a haber más del lado masculino por la misma sociedad, por el mismo constructo social en el que vivimos. Pero en eso hemos llegado, y esa también es parte de la salud mental. Aprender a vivir una buena relación de pareja. Los hombres hoy sufren de otro síndrome, que fue llamado así por un norteamericano, que me parece bastante interesante, que es el famoso síndrome de Peter Pan. Aquellos hombres que no quieren envejecer, se niegan a envejecer. Hoy vemos a estos hombres de edad que quieren verse jóvenes, que pasan en el gimnasio, que se pintan el cabello, etc. Está bien. La salud física es muy necesaria, pero ellos van para otro lado. La negación al querer envejecer es una angustia por no querer envejecer. Eso también es parte de la salud mental. El ejercicio, bien, pero cuando el ejercicio está llevado para la fantasía de que no quiero envejecer, o como la juventud de ahora, he oído a muchas muchachas, como les llaman, ¿no? A los sugar, a los famosos abuelitos que se quieren sentir jóvenes, también es un producto del problema mental. Ahí vamos a encontrar estructuras obsesivas generalmente, que el obsesivo siempre tiene esa angustia por el tiempo. Le angustia demasiado el tiempo en todas sus condiciones, y se afianza a querer mantenerse joven. Bueno, son muchos factores en realidad que están operando sobre el hombre, y el mayor quizás que pertenece no solamente a la comunidad cuencana, ecuatoriana, tal vez latinoamericana, es el asunto de la virilidad. Es una angustia por la virilidad enorme, como dicen algunos, la azulita me va a ayudar, la azulita me va a ayudar, pero cuando fue creado esta famosa azulita, fue creado para las personas de edad que tienen problemas ya, pero vemos hoy por hoy que gente muy joven, desde adolescentes, 16, 17, 18 años, están consumiendo este tipo de droga porque tienen angustia frente a su virilidad. Eso también es un enorme factor psicológico que va a estar afectando a cada uno de los hombres, porque la virilidad más es un constructo mental, imaginario, en el que cada uno se va a ubicar. No podemos decir, este es más viril por tal razón que este otro. No, solamente es un constructo netamente mental. Claro que sí, hay que tener muy en consideración aquello, ¿no? El hecho de que a veces al hombre se lo ve como se suele decir, el sexo fuerte, el que no tiene que expresar ningún tipo de emoción, y el que vive continuamente también una frustración interna. Pero tomando un poco las palabras que nos decía el doctor Saúl, quisiera hablar con el doctor Bermeo acerca de ello, ¿no? Que se habla muchísimo del tema relacionado quizás
con el consumo de sustancias, ¿no? Siempre los hombres tienen una tendencia, aunque ahora un poco se ha equiparado esto del consumo y la adicción a las diferentes sustancias que hay, ¿no? Desde el alcohol, que es con la que generalmente inician ese tipo de adicciones, que son el alcohol, el cigarrillo electrónico, vapes, que se ve tan común hoy en día, que no existe un control, una regulación, quizás, y vemos a muchos adolescentes que para pertenecer a un grupo ya empiezan con el consumo de estas sustancias, y por supuesto ya sustancias conocidas como el cannabis y cocaína y demás, o sustancias ilícitas sujetas a fiscalización. ¿Por qué el hombre quizás opta por estas medidas de escape, por así decirlo, nada correctas por supuesto, pero que generalmente se enfrascan en ellos, ¿no? Como ya lo ponía también en ejemplo y referencia el doctor Saúl, tómate un hito, con eso te desinhibes, incluso para la interacción social, ¿no? Por ejemplo, estamos en una reunión y es tómate un traguito para que le saques a bailar a la chica, ¿no? O para que dejes a un lado la timidez y te vuelvas un poco más extrovertido. ¿Qué es lo que podemos decir en cuanto a ello? Bueno, en realidad, en este caso, me gustaría hablar, para dar una pequeña introducción, ¿no? del tema del consumo de las drogas, el tema de lo que usted decía, la interacción social. Freud, en su texto Malestar en la cultura, plantea que hay tres fuentes de malestar en general, ¿no? Los malestares o por situaciones externas como un terremoto, alguna cuestión natural. Las cuestiones internas, que son enfermedades catastróficas o enfermedades como tal, que el sujeto no las puede controlar, digamos, son sucesos que pasan. Y una de las cosas más importantes que plantea es justamente las personas sufren por la interacción social, en general, las personas. Entonces, en consulta o desde el área psicológica se escucha mucho, tengo problemas entre padres e hijos, el hijo tiene problemas con el padre, hay problemas laborales, hay problemas, cualquier problema de índole de interacción social. Entonces, dentro de estas problemáticas de interacción social, tenemos que ver cuál es el origen del conflicto, ¿no? O el problema del conflicto. Si bien, digamos, de cierta forma hay una tendencia a consumir determinadas sustancias porque brindan un placer inmediato, no se analiza cuál es el conflicto que está a trasfondo, qué es lo que al sujeto le lleva a continuar un consumo constante en las determinadas sustancias. Y cuando hablamos de consumo, no hablamos solo del consumo de drogas, en este caso, ¿no? Hay consumos varios, claro. Actualmente varios, de videojuegos, de telenovelas. Es un consumo, un nivel de consumismo caracterizado, digamos, por la sociedad actual, tremendo, de ropa, de pantallas, claro. Pastillas, entonces es, digamos que de cierta forma, ¿qué es lo que sostiene al sujeto en ese consumo? En ese consumo que ahí se va a averiguar más bien la particularidad, cuál fue la historia de vida del sujeto que hizo que, como dice usted, pueda entablar una interacción social a través del alcohol, ¿no? ¿Qué es lo que a ese sujeto hace que tenga que tomar un hito, que beber un hito para poder entablar relaciones sociales? Claro que sí, entonces es sumamente importante, ¿no? Poder conocer ese trasfondo. Y hablando de ese trasfondo, también esos patrones de crianza que muchas veces lo vemos, lo observamos, que son patrones ya instaurados de generación en generación, que vienen con diferentes conductas, ¿no? Hay algunos que los llaman constelaciones familiares y demás, pero no vamos a entrar a ese enfoque holístico, pero sí hablar justamente de aquello, ¿no? De esos modelos de crianza que se van adoptando, donde papá le dice al niño no llores y se golpea, pero si es la niña le consuela, y todo este tipo de situaciones que a veces lo vemos como algo muy pequeñito. Bueno, sí, se golpeó, pero párate, tú eres hombrecito y tienes que seguir adelante, ya no llores, o ese tipo de situaciones que hacen que la persona tenga la conducta, o si ha vivido en un ambiente de violencia intrafamiliar, que sea un adulto agresivo, que por ahí se sienta superior a la mujer, que incida también en violencia y repita este mismo patrón. ¿Qué tanto interferencia pueden tener este tipo de conductas, doctor? De alguna manera son
elementos que durante la cultura se ha venido viendo y cómo se van repitiendo. Es la herencia que se deja, ¿no? Es la herencia psíquica, es la herencia social, cultural que se va dejando. Justamente Jacques Lacan tiene un libro muy interesante que se llama El mito del neurótico, de donde que los holísticos van a tomar justamente para esto de las constelaciones, le toman desde el psicoanálisis lacaniano. En donde que vemos que las estructuras se van formando desde antes. Voy a hacer algunas analogías para que nuestros televidentes especialmente nos puedan entender hacia dónde queremos llegar. Tomaré una frase del asunto bíblico, religioso, no dice una palabra tuya bastará para sanar. Entonces está diciendo que desde el lado de la palabra ya existe una connotación y un poder bastante particular. Es decir, lo que le vamos a decirle al otro, lo que le vamos a marcar al otro. También nosotros desde la vía psicoanalítica podemos decir, el niño preexiste a su nacimiento, es decir, que el niño antes de haber nacido ya está constituido en el mundo del lenguaje de los futuros padres. Pongamos, acá tenemos un novio, una novia, la cosa va seria, ya están enamorados, vienen ese imaginario del matrimonio, piensan tener hijos. Dice, ¿y cómo se va a llamar si tenemos un varón? No sé, se va a llamar Gustavo, porque Gustavo se llama a mi padre, Gustavo se llama a mi abuelo y Gustavo me llamo yo quiero que también mi hijo se llame Gustavo. Perfecto, no hay problema. Y si tenemos una hija, ¿cómo quieres? Dice, bueno, tú ya elegiste Gustavo y yo quiero que mi hija se llame Victoria, porque es poder, porque es esto, el otro. Y si sale varón va a ser hincha del mejor equipo del mundo, yo soy cuencano, del Deportivo Cuenca. Si sale una niña, yo quiero que vaya al ballet. Y cada uno le empieza a poner una serie de connotaciones antes de haber nacido. Cuando el niño nace en ese mundo de lenguaje creado para él o para ella. ¿Ya? Porque eso somos nosotros, no solamente somos esta parte corpórea, la parte neuronal que tanto se defiende, también somos seres de lenguaje, todos nos afecta. Por lo tanto, si estas connotaciones de las que usted acabó de decir, mi querida Lorena, van a incidir sobre el sujeto, van a incidir de tal manera que van a ser golpeados los sujetos por la palabra. Es muy interesante también traer acá al Principito, cuando pone en su cápsula de cristal a la rosa para que nada le toque. Y nosotros en nuestro imaginario también creemos o queremos tener niños que nada les toque. Pero está tocado por la palabra, está tocado por el lenguaje, por la expresión. Esa sobreprotección que luego no sabe cómo defenderse y el mundo le parece tan extraño y empieza a colapsar frente al mundo. Entonces, si vemos cómo esas incidencias familiares se van heredando, nosotros tenemos herencias genéticas, pero el alcoholismo no es una herencia genética, la drogadicción no es una herencia genética, pero sí es un factor que va a influir desde el discurso familiar, ¿sí? E incide muy fuerte. Recordaré y recordaremos todos la famosa película Volver al Futuro, ¿no? Es algo muy interesante, como le dice allí, cuando retrocede él y le ve al tío chiquito todavía en una cuna de barrotes, ¿no? Dice, tío, ándate acostumbrando porque cuando seas viejo vas a terminar ahí mismo, ¿ya? O sea, vemos cómo ese discurso se va organizando, y eso es lo que va siendo síntoma. Entonces, claro, que cuando somos adultos no lo reconocemos porque está en nuestro mundo inconsciente y lo único que podemos responder frente a lo es inconsciente es a través del síntoma, el mismo que tiene que ser aclarado, hablado, discutido una y otra vez, sesión tras sesión, para ir encontrando la claridad de aquello que en realidad nos está fomentando un malestar particular y único. Desde la concepción que nosotros tenemos, no trabajamos ni entre dos, ni en familias, ni en grupos, nada, es el uno por uno. Porque mi síntoma, que puede ser muy familiar, muy similar al de otro, lo que organizó mi síntoma solo me pertenece a mí y a nadie más. ¿Sí? Claro que sí, entonces ahí hay que tener muy en cuenta aquello, ¿no? Porque a veces decimos,
No es que quizás por este tipo de situación o por este modelo de crianza que tuve, repito este tipo de patrones, ¿no? Pero está en nosotros y hemos visto también casos de unas personas que han vivido en quizás, no sé, por problemas de migración, no se han criado con sus familiares, se han criado con sus familiares maternos, paternos y demás situaciones, o personas que han vivido dentro de un círculo de violencia. Sin embargo, cuando han formado su familia han dicho, yo lo que menos quiero es que vivan lo que yo viví, yo quiero que sea completamente diferente este panorama, esta estructura familiar que yo tuve y voy a hacer ese apoyo, ¿no? Entonces vemos que hay distintas realidades y connotaciones. Muchos dicen, no, es que yo me crié de esta forma y por eso soy así, ¿no? Y ahí ponemos como cuestionamiento, decimos, no, mi carácter es así porque ya, yo nací así, o así era mi padre, así era mi abuelo, pero no, va más allá de eso. Y hablando de este aspecto de la salud mental, otra de las incidencias que solemos observar también en los hombres es el hecho de, por ejemplo, quizás no contar, no ser muy abiertos al diálogo, son un poco más, en este sentido, mucho más concentrados a sí mismos, y digamos que se guarda mucho, interioriza mucho, por ejemplo, desde el aspecto laboral, ¿no? Si están por ahí con un cuadro de estrés, nosotras como mujeres sí podemos decir, bueno, estoy agobiada, ya no puedo más, o cualquier situación, pero el hombre no mucho se tiende a decir, bueno, ya estoy cansado, estoy con síndrome de burnout, o cualquier situación de estas, ¿no? Pero es algo que también afecta. ¿Cómo puede afectar en la salud mental, doctor Bermeo, el tema de tener algún estrés laboral, que lo tenemos todos, ¿no? Tanto hombres como mujeres, pero la incidencia en el hombre, cómo se ve reflejado un hombre que quizás está atravesando por un cuadro de estrés, sin embargo no lo exterioriza? Bueno, justamente tomaré un poquito de lo que estamos conversando y es lo que se planteaba, que Saúl planteaba un poco, es el tema de los discursos familiares. Cómo cada sujeto de cierta forma asume también, porque si bien están los discursos ahí, para complementar un poco también la idea, para dirigirme a lo que usted me plantea, Lorena, es justamente una cosa interesante, porque los discursos están ahí, pero el sujeto o los niños van a asumir de una manera muy particular. Por eso es que no todos los hijos, a pesar de que se criaron dentro de las mismas normativas, con los mismos papás, bajo las mismas reglas del juego, digamos así, sociales, todos los hijos salen diferentes. Uno tiene un carácter, es más explosivo, el otro es más tranquilo y así, es bastante variado, digamos, de cierta forma. Entonces, ¿cómo lo asume de determinadas cosas? Entonces, en ese aspecto, las normativas sociales, con lo que comenzamos hablando, el tema de la dificultad que tiene el hombre para poder expresar determinado malestar, porque se ve capaz lastimada su virilidad, su hombría. Es un impedimento para el hombre poder expresar estos malestares laborales, familiares, porque no solo se extiende al tema laboral, claro, ¿no? Sino al tema familiar, al tema de compañeros. Los compañeros, a veces los hombres no pueden decir me siento mal porque es claro, un motivo de burla, claro, ¿no? En el tema laboral es lo mismo, en el tema familiar que capaz funciona así. Entonces hay que ver cuáles son justamente los discursos y lo que el sujeto asume dentro de la historia personal, particular, y trabajar por ahí. Pero de cierta forma también se podría hacer este tema del análisis, un análisis social. ¿Cuáles son las normativas que impiden al hombre poder hacer expresión o hablar libremente, digamos, de esas cosas, ¿no? Porque antes justamente había esta rigidez en párate, tú eres hombrecito, no puedes llorar, ya, calma, ¿sí? Ahora sí se ha cambiado un poco eso. Claro que sí, ya los padres son un tanto más permisivos y permiten también que se expresen de esta forma los chicos. Pero hay una de las etapas que creo que son cruciales y vitales en la vida de
de los hombres y mujeres, ¿no? Pero hoy enfocándonos en los hombres, es la adolescencia, ¿no? Esta transición de la niñez a la juventud, donde justamente su palabra mismo lo dice, adolescencia, adolece, y a veces pues tenemos esto de crear o estar o pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces voy a hacer esto para pertenecer a mi grupo, voy a hacer esta otra situación, y vemos también el uso excesivo de pantallas que se da ya desde la niñez, y en la adolescencia pues obviamente muchísimo más, porque ya empieza esta interacción social que hacíamos referencia hace un momento, las relaciones interpersonales, ya empiezan las relaciones de pareja, ya quizás ese primer amor que con mucha ilusión generalmente lo percibimos, y se ha idealizado y romantizado muchísimo esto, pero hay muchas otras circunstancias, ¿no?, que hacen que una persona sea de una u otra forma, pero llevamos viendo algunos modelos o conductas que pueden los padres decir, bueno, si son adaptativas, o los padres también ciertas conductas que van a decirlo y expresarlo como una señal de rechazo y muchas veces de aislamiento. Vemos que los jóvenes se aíslan, ya no disfrutan de las actividades que hacían antes, o ya no les gusta salir con los padres, dicen, no, yo ese plan no quiero salir, prefiero quedarme en casa viendo un videojuego o tal vez en mi celular. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando vemos así como que señales de alerta o este tipo de pensamientos, de criterios de los chicos de aislamiento? ¿Qué nos puede decir esto? Básicamente tenemos un problema un poco más amplio, ¿no? No solamente es el problema de los muchachos, de los chicos, las chicas, no solamente es de ellos, sino también familiar. ¿Por qué? Porque ahora es el botar la culpa al otro. Los amigos, las amigas le marginan, le tratan mal, él es buenito, él es tranquilito, ella es calmadita. O sea, siempre votamos a terceras personas, pero no queremos responsabilizarnos, porque nosotros, todos los padres, tenemos la idea de que formamos el hogar perfecto y tenemos los hijos perfectos. Por lo tanto, los equivocados son el resto, que le están haciendo bullying, que le están marginando, que le están dañando a los nuestros. Justamente ahí podemos ver claramente cómo hay una negación, hay una negativa. Sí, hoy vivimos en lo que él decía un autor, un filósofo, vivimos en la época líquida. Somos la sociedad líquida. Nada es constante, nada es duradero, todo es instantáneo, todo vive el momento. Entonces yo tengo que tomarme una foto todos los días, fotos para subir a las redes, para que los likes no se terminen. Es como los likes interminables y terminables a la vez. Y eso produce una ansiedad, una angustia en los adolescentes increíble. ¿Ya? Entonces, como ya nos llama la atención solamente la imagen, entonces, ¿qué más? ¿Qué más tengo que exhibir? ¿Qué más tengo que mostrar para ganar más likes? ¿Ya? ¿Qué más tengo que hacer? Vemos en muchos países estas acrobacias, entre comillas, acrobacias bastante nocivas y violentas consigo mismos para llamar la atención. Acá el otro día estaban haciendo una queja del asunto de las motos en la escalinata que queda para el Parque de la Madre, ¿no? Los famosos piques, etc. Es una angustia por querer pertenecer para alguien, para querer pertenecer para una sociedad. Los amigos cada vez se vuelven más líquidos. Sí, tomamos con la mano una cantidad de agua y vemos que por más que la tengamos bien cerradita, el agua se escurre, se va y se va. Y eso no podemos detenerla. Entonces lo mismo pasa en las juventudes. Las amistades se vuelven más quimeras. Es como si estuviéramos todo el tiempo queriendo agarrar la neblina con nuestras manos, agarrar el vapor con nuestras manos y pensando que puede perdurar. Y ante esa necesidad de perdurar viene la angustia, viene la ansiedad, viene lo que el otro hace para yo sentirme identificado con el otro, con el popular, con el no popular. Si el popular consume hachís, yo también, porque si él es el popular, yo también quiero. Si la fulanita resulta que se hizo la lipo, se puso botox, se puso esto, yo también, porque es la popular y yo tengo que... Es decir, en la adolescencia es un gran problema el poder tener una identidad propia. No es de ahora. Los padres, las madres, que en nuestro tiempo no eran así, no, en nuestros tiempos los padres también decían igual cosa.
En nuestros tiempos no eran así. Y en cada tiempo se viene repitiendo la misma frase, hay que adaptarse. Este aparato del celular, las tablets, las redes sociales, no las podemos excluir. No sé, por los años 50, 60, era el baile de la gogó y los padres se quejaban que están bailando a gogó, que es demasiado gogó, que es demasiado movimiento del cuerpo, etcétera, etcétera. Luego salió la época hippie y también se quejaban. No, lo que sí tenemos que entender que cada vez la juventud, los padres son más angustiados por tener los hijos de la imagen. Los hijos que hablen de mí, que hablen de nosotros como la familia perfecta, como el núcleo perfecto, y ellos tienen que estar en la palestra en todo. Nos olvidamos un poco de hacer más familia y permitirles que estén dentro de casa, no encerrados, dentro de casa en el sentido que los hijos vinieron al mundo para satisfacer a algo de nuestro narcisismo propio. Amamos a nuestros hijos, pero que nuestros hijos no tienen la responsabilidad de por ningún lado de cumplir nuestras expectativas. Uno les invita a, miren, esto yo quisiera de ustedes, si bien, bien, si no también. Si exigimos demasiadas expectativas de nuestros propios hijos, ellos van a tomar por otro camino. Dicen, no, es que tú me exiges tanto, pero yo no quiero esto. Puede que sí lo quieran, pero tanta es la presión. A mí me gusta mucho la literatura. Citaré un libro, creo que es bastante conocido, El perfume. Este ser que nació sin olor y para poder existir frente a los otros tuvo que convertirse en un asesino en serie para extraer los elixires, los olores propios de las mujeres, para poderse poner él, para poder existir. Entonces nosotros nos hemos vuelto unos asesinos en serie, matando muchas de nuestros propios elementos propios de nuestro deseo para tratar de cumplir el deseo del otro. Cuando el deseo del otro no sabemos qué es lo que quiere, pero nos imaginamos. Mi papá quiere verme con buenas notas. Bueno, tal vez buenas notas, pero yo digo, no, si no es 20 ya no sirvo. Mi papá quiere que yo sea el mejor futbolista del mundo. No, el mejor futbolista del mundo actualmente es Messi, y yo no soy Messi, yo disfrutaré jugando la pelota mientras pueda y como pueda, pero ahí tal vez alguna vez me llamen a un campeonato. Si no me llaman, no pasa nada, juego con mi padre de fútbol, bien, pero no, las expectativas que suponemos que el otro demanda de nosotros es atrás, y ese es un gran problema del hombre. Cuando justamente hace un momento estábamos hablando de la virilidad, él supone muchas cosas en relación a lo que el resto pide. La sociedad no pide nada y pide todo a la vez, porque estamos enclavados en una sociedad, estamos enclavados en una cultura del capitalismo, del que todo es servible e inservible a la vez. ¿Ya? Si es que, no sé si llegaría el iPhone 15, ¿ya? Pero si dicen, el día lunes sale el iPhone 15, desde el día viernes ya están afuera de los locales, acostados, esperando, porque tiene que ser el primero que compre el iPhone. Y es interesante ver cuando pasan los reportajes sobre esto, sale el muchacho, la muchacha, el que sea, ya tengo el primero, yo fui el primero. Por lo tanto, los que le siguen en la fila, ya no es la misma emoción. Lo tienen que comprar, pero ya no es la misma emoción, porque no fue el primero. ¿Ya? Y lo tiene el iPhone, lo tiene. Recordemos este suceso que se dio en la India, de este adolescente que vendió por redes sociales sus 2 riñones, ¿ya? Por un iPhone y por un celular. Los padres no supieron cómo fueron estas mafias propias de compra de órganos. Después le mostraron al muchacho, sí, feliz con su iPhone, feliz con su tablet, pero estaba en una cama con diálisis. No sé si murió o no ya, porque era una cuestión terrible. Y cuando quisieron demandar a los que hicieron eso, no pudieron hacer nada, porque era una mafia que se pierde en el mundo. Pero es esa necesidad de querer pertenecer a algún lugar. La adolescencia es una cuestión muy complicada. Siempre todos los adolescentes fuimos complicados. Digo fuimos porque alguna vez también fuimos adolescentes, ya no lo somos adolescentes adultos a veces, ¿ya? Entonces sí, es algo que hay que saber llevar a otro ritmo y a otra manera, no con la prohibición total,
porque estamos en este mundo. Es igual que salimos a la calle y yo voy a decir, no, no tienes que llover sobre fulano, no. Las redes sociales, tienen para manejarlo, sino que lo que nos falta a los adultos es enseñar un poco de cómo hacer ese manejo. ¿Sí? Claro que sí, es sumamente importante aquello, ¿no? El manejo de las emociones, cómo hacerlo. Y es que ya los espacios de contacto que tenemos con los padres por las múltiples actividades, ¿no? Hoy en día trabaja papá, mamá, son cortos esos tiempos que hay para la interrelación familiar, ¿no? Pero tiempos de calidad, que muchas veces lo dicen y se lo aplican, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, no tengo 24/7 para estar contigo, pero el tiempo que estamos lo disfrutamos y lo conversamos. También crear y fomentar ese tipo de espacios, ¿no? Por ejemplo, los espacios de comida o los fines de semana salir con los chicos, siempre preguntarles cómo estás, qué te pasa, qué te sucede. Si vemos alguna conducta que nos puede llamar la atención como padres, y generalmente como madres suelen decir, yo conozco muy bien a mis hijos, ¿no? Dice, yo ya tengo ese sexto sentido, que bueno, ya vamos a conversar después si está, ¿no? Y yo puedo saber si está bien o está mal, y que muchas veces no lo expreses de otra cosa, pero cómo crear esos ambientes de confianza, porque muchas veces los chicos se sienten incomprendidos, por ahí frases como, en mi tiempo no había esto, no sucedía esto, yo disfrutaba, no salía a realizar otro tipo de juegos, tú solo pasas en el celular. Crear esa interacción social en casa cuesta un poco más hoy en día, pero cómo acercarnos también a ese hijo adolescente con una comunicación asertiva. O sea, más que la comunicación asertiva hay que ver el tema justamente un poco, y complementando la idea que planteaba Saúl, es la cuestión de que de cierta forma se busca la inmediatez, se busca la felicidad, ¿no? Se busca que con determinados objetos los padres traten de satisfacer a los hijos de manera inmediata, con el celular, con la computadora, que con el videojuego, que de última generación, dice que varias cosas, el tema de la inmediatez. Y es una cuestión bastante particular, porque si nosotros, los padres tienen una frase, yo quiero verle feliz a mi hijo, dicen. Y si vemos la felicidad es efímera, es efímera, no se puede perpetuar, de cierta forma, pero los padres buscan eso, ¿no? Mantenerles felices, así Oye, sea. Yo quiero que mi hijo viva lo que yo viví, ¿no? Y claro, que se mantengan en este tema de felices, contentos, porque yo me siento culpable, me siento mal porque no he pasado. Entonces quiero que pasen felices o no les toquen, como decía la cajita de cristal, tenerles a los hijos. Pero de cierta forma, si nosotros evaluamos, es imposible mantener la felicidad, es mantener algo imposible. Tratar de lograr algo que es imposible, que no es lo mismo que bienestar. Cuando uno dice, habla de bienestar, saben que en determinados momentos de la vida hay situaciones complejas como la adolescencia, que es adolecer, digamos así, que en los que no va a estar bien, pero va a poder sobrellevar de mejor manera. Hay momentos en los que va a haber tristeza, pena, decepción, un montón de sentimientos negativos, digamos así, pero que es parte de la vida también, y que no se puede estar feliz siempre. Sí se puede estar mejor con la vida que uno se puede llevar, pero saber que la vida también tiene estos momentos, digamos. Y es bastante curioso porque yo decía, uno no puede experimentar la felicidad si no conoce la tristeza y viceversa. Pero generalmente los padres están buscando eso como la felicidad de los niños, perpetuar ese estado de satisfacción, planteando, digamos, de cierta forma desde sus carencias, como dice, yo quiero darte la vida que yo no tuve. Entonces, eso es bastante particular. Otra cosa que decía, me parece que una cuestión de los padres, hay una frase que me pareció muy interesante a mí, decían, de cierta forma, uno debería sentirse realizado como padre cuando genera o crea o cría hijos independientes. Es decir, que pudieron tener el camino y pudieron tener la guía, pero en algún momento se fueron y hicieron su vida, ¿no? Entonces, sostener eso de ahí también es bastante importante. Claro que sí, bastante importante, ¿no? Crear hijos independientes, porque hay estos dos extremos, doctor Saúl, ¿no? Los padres que tienen esta sobreprotección hacia los chicos y los padres que
que realmente son el otro extremo, donde han vivido un total abandono, no hay una figura paterna o no hay una figura materna, porque también sucede este tipo de casos, o no hay ninguna de las dos figuras, ¿no? Como lo decíamos, que con el tema de la migración, pues a veces no saben y no existe el rol como padre o como madre, sino como familiares de ese ser cercano que quieren brindarle lo mejor, pero no son los padres, ¿no? Y eso hay que distinguirlo muy bien en ese aspecto. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando vivimos estos extremos en la vida? Cuando, por ejemplo, pensamos que sentirse realizado mi hijo es que siga determinada carrera, porque si yo fui abogado, quiero que siga siendo él también abogado, o yo ya me siento realizado como padre si mi hijo se casa y tiene ya su familia, entonces ahí es donde yo ya digo, ya lo solté. ¿Qué es lo que podemos expresar frente a ello? Partamos de algo que la tarde de hoy les he escuchado a los dos, y partió de usted justamente, Lorena, cuando decía, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo he vivido. Nunca el río que pasó es el mismo de hace una hora, de hace un día, de una semana. Jamás, porque el río está en movimiento. Ese es un concepto bastante complicado que complica a los propios padres. Yo no quiero que mi hijo, no, el hijo es otro ser, que ya viene con otra carga genética, inclusive de la madre. Claro. Es otro tiempo, es otra historia, pero que justamente cuando me remitía al mito del neurótico, allí sí, seguimos con esa carga que sí le podemos encasillar al sujeto. Cuando le dice, alguien decía alguna vez, es que yo nací pobre, me tocó criar un hogar con hijos pobres. Yo a mis alumnos en la universidad les digo, nadie tiene la culpa de haber nacido pobre, pero tiene la culpa de morir pobre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en condiciones de trabajar, de producir, de desarrollarnos, que puede cambiar todo un esquema. Y tal como lo plantea usted, tenemos estos dos vertientes, ¿ya? Padres muy sobreprotectores, padres nada protectores. Los dos extremos son definitivamente complicados y complejos. La migración es una gran realidad. Hijos que quedan para otros, ¿ya? Y hay la migración interna. Padres que viven en el hogar, pero que nunca están para los hijos. ¿Por qué? Porque el padre dice, no, es que yo me merezco, yo trabajé de lunes a viernes, yo me merezco mi viernes de descanso, de juerga con mis amigos, el sábado igual, la mamá dice igual, y el domingo hay que descansar y todo el día duermen y los hijos están abandonados. Es también otro tipo de migración. La migración no solamente es la movilidad humana a través de diferentes territorios, es también la migración, el movimiento migratorio dentro del mismo terreno familiar. También se migra allí. No, yo les crié a mis hijos para que ellos sean responsables, hagan sus propios deberes, estudien, se preparen el desayuno, se ve, también es otro tipo de migración, porque resulta que ¿quién se preocupa de ellos? Una madre una vez me decía en alguna charla que daba, me decía, pero, o sea, que uno tiene que ser esclavo de los hijos. Bueno, si usted hace lo que hace por sus hijos por esclavitud y no por amor, es otra concepción. Casi me pega la señora, indudablemente, cuando le dije eso. Me dice, ¿cómo va a comparar? No, solamente estoy haciendo un comentario sobre su propia frase. Acá también en la teleaudiencia, tal vez alguien no esté de acuerdo conmigo, pero yo soy padre y lo que puedo decir es que lo que nosotros hacemos por nuestros hijos es por amor, no por obligación. Hay una obligación moral, hay una obligación tácita, moral y ética, pero nadie me obliga a que yo haga algo por mis hijos, sino por puro amor. Entonces, eso nos conlleva a estos dos efectos muy particulares que tenemos. A los niños dice, no, al niño no hay que creerle nada, porque desde chiquitos son mentirosos. Y en los otros dice, al niño hay que creerle todo. También tenemos estos dos extremos, ¿ya? Pero nunca investigamos, nunca preguntamos. Y lo que la mayoría de veces suele pasar con algunos padres, no con todos, porque el todos es imposible, con algunos padres es que el sentido de culpa les lleva a esta sobreprotección y a esta sobrecreencia, porque el niño tiene la angustia, el adolescente tiene la angustia de ser escuchado. El niño que se porta recontramente mal, que se rancla de la escuela, que se rancla del colegio, que tiene puros ceros, ¿ya?
que llega un día, como decimos en nuestro argot cuencano, hecho funda, ebrio, ¿ya? Llega oliendo a cigarrillos y todo. ¿Acaso no nos preguntamos si no es una forma de llamar la atención, decirme, papás, aquí estoy? Y ese muchacho conflictivo, ¿qué hacen los padres? Generalmente se desbordan a preocuparse del muchacho, a preocuparse del adolescente. Entonces es una forma de llamar la atención. ¿Por qué? Porque de esa manera, aunque destruyéndose, están para él. No digo que sean todos. En algunos casos, por lo menos de los algunos casos que yo veo que están insertados en ese mundo. Y como cuando hablábamos, tenemos esos adolescentes complicados porque viene la mamá, verás que estás muy gorda, verás que tienes que ir al gimnasio, verás esto, verás el otro. Y cuando aparecen con cuadros de bulimia o anorexia, dicen, ay, ¿por qué se habrá enfermado? ¿Yo qué hago? Pero yo le digo que se alimente y no quiere. Pero ya lo dijo, como lo he venido repitiendo, el peso de la palabra, te ves gorda, ve cómo estás, una chancha, porque hay madres violentas que tratan así a los hijos. No todas, nuevamente, voy a repetir siempre, no todas, porque en estos espacios televisivos a veces llegan justo un ratito antes a la entrevista, escuchan y dicen, ahí estuvo diciendo que los padres... No he dicho tal cuestión, solamente se basaron de un pequeño parámetro del diálogo en el que estamos. Pero esos son violencias que se ven enmarcadas en el sujeto, y eso tiene que tratar de hacer soportable lo insoportable de los adolescentes, y los padres también, hacer soportable lo insoportable de la adolescencia. Uno está en una trinchera constante con los adolescentes, pero hay una cuestión, que en la trinchera en la que estoy yo, no estoy armado con una metralleta, no estoy con balas, no estoy con una lagrimógena, no estoy con una granada, no estoy con nada de eso. La trinchera en la que están los padres es el de permitir que los hijos se acerquen, hablen, dialoguen, y cuando el hijo dice tengo problemas, el padre le pueda decir, hijo, hija, ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas un profesional? Y no como algunos le dicen, ya sé que eres psicólogo. El mejor psicólogo es la patada, una buena correa, así me criaron a mí y ve cómo soy. Justamente porque como es, hay que buscar profesionales. Partiendo de ese pequeño discurso ya quiere decir que cómo fue criado. Entonces hay que buscar profesionales que puedan escuchar de otra manera al adolescente, y que el adolescente mismo pueda conducir su discurso de otra manera a los padres. Es decir, en vez de ir como cuando había los cómics del Correcaminos, iba el coyote y se estrellaba generalmente contra las cosas y el coyote iba de largo. Eso hacemos los padres, nos vamos y nos estrellamos, y los adolescentes van y se estrellan constantemente tratando de decir, aquí estoy, mírenme, sí existo. Son una de las tantas maneras de manifestarse los adolescentes. Claro que sí, se manifiestan de diversas maneras, pero llegamos también a la edad adulta, ¿no? Y ahí vemos también reflejados algunos problemas que viene acarreando ya ese individuo, ¿no? En su niñez, en su adolescencia y ya en la edad adulta, ¿no? Un niño, como generalmente decimos, interior herido, con muchas cicatrices, que es difícil abordarlo y difícil tratarlo, ¿no? Pero también el llegar a la consulta. Los hombres creo que les toma un poco más de tiempo y dicen, no, ya me he de pasar, es algo momentáneo, y creo que a todos los individuos en general tratamos o solemos decir, no, esto va a pasar, es algo momentáneo, o nos dicen también, no, todo está en tu mente, es algo que vos estás queriendo porque ya tú mismo te predispones a eso, o hay muchos estigmas que van creando, ¿no? Ya ponte fuerte, pon de tu parte. Pero hay otras realidades que se suelen ver en la consulta, y es justamente que a veces los hombres al tener este estigma todavía, y lo digo de esa forma, de ser el sexo fuerte, o de que no pueden llorar o no pueden exteriorizar sus sentimientos, vemos también que en cuadros depresivos agudos o severos, los índices de suicidio de ellos son mayores, y sabemos que la forma o conducta de autolesión que sugieren
generalmente suele ser el ahorcamiento o empezando desde los adolescentes con las autolesiones y el cutting, que es algo muy común. ¿Por qué los hombres quizás tardan en pedir ayuda y como mecanismo de defensa o por ahí de quitarse todos sus problemas y de resolver los problemas entre comillas, optan por ideas suicidas o autolíticas, como es en este caso ya el hecho de poderlo ya realizar? No son mucho más abiertos a realizar algo como es el suicidio, ¿no? Cuando están al extremo. Sí, es particularmente en el hombre en donde que mayormente se ve la violencia, ¿no? Freud, en un texto que se llama Más allá del principio del placer, justamente va a elaborar dos condiciones propias del ser humano, del sujeto, en su vida inconsciente. Dos pulsiones, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. La de vida es la que queremos salir adelante, vivir y todo, pero la pulsión de muerte constantemente está en nosotros. Eso de querer morirnos no es algo extraño, no es algo que sea anormal, ¿ya? El suicidio es un pasaje al acto. Tenemos dos tipos de pasajes al acto. El pasaje al acto, que es llamar la atención generalmente en los adolescentes. Algunos adolescentes, el caso más conocido, descrito por Shakespeare, Romeo y Julieta. Julieta llamó la atención, pero Romeo no lo entendió y se mató. Él sí murió, Julieta no. Se quedó viuda nada más, viuda del noviazgo. Y continuó con su vida. El hombre sí tiene más esa tendencia a violentarse a sí mismo, pero hoy por hoy también vemos en el lado femenino, claro que sí. Sobre todo el cutting, ¿no? Los cortes. Y cuando uno habla con los adolescentes, que se someten a estos cortes, dicen, es que no me duele, me tranquiliza, me calma. Manejo la ira de esa forma, ¿no? Exacto. Y yo veo muchísimas adolescentes y mujeres jóvenes cómo tienden a cortarse el cuerpo, ¿no? Pero de alguna manera hay que entender que el dolor físico no es nada en relación al dolor psíquico. ¿Qué tanto se ve el dolor psíquico que el físico pasa desapercibido? Que más bien sirve como una forma de escapatoria, es una salida ante ese dolor. Pero no solamente podemos encontrar, mi estimada Lore, el asunto de estas agresiones, como puede ser la horca, el tomarse veneno. Hay las otras muertes más lentas, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, los piques. Yo personalmente, yo no participo de ciertas actividades que llaman extremas, quiero vivir un poco más todavía, como esto del jumping, ¿no? Yo recuerdo alguna vez fui de gira con mis estudiantes de la universidad a Baños de Agua Santa, y hay ese puente donde que se lanza, ¿no? Entonces todo el mundo veía que los alumnos se referían a mí con cualquier cosa. Entonces vino el señor que alquilaba este elástico y me dice, ¿usted es el profesor? Digo, sí, ¿por qué? Dice, venga, ¿verdad? Dice, los chicos quieren lanzarse, yo para usted gratis, porque usted es el profesor. No, muchas gracias, le agradezco bastante, pero no, en serio, que es gratis. No. Digo, no, a mí me da miedo. No, si es súper insegura. Digo, ¿qué posibilidades hay de que yo me lance, se rompa o ceda esta cuestión elástica? 1 en 1.000.000. Digo, ¿y cómo sabe que yo no soy el de la lotería? ¿No es cierto? Y pasó 3 meses después, una chica de Suecia se dio contra las piedras, de ahí rebotó, pero ya se murió por la caída que tuvo. Entonces, algunos llaman deportes extremos, dice, es la adrenalina, pero a la larga son formas de matarnos. Existen formas muy suaves de irnos matando, muy lentas, ¿no? El uso de diferentes drogas, el alcohol, nos va matando poquito a poquito. El consumo de energizantes. El consumo de energizantes, o sea, todo aquello que termine dañando nuestro organismo. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué? Porque las personas lo que menos quieren es sufrir. Lo que menos quieren padecer, como que si el mundo en el que vivimos tuviese que ser enteramente de rosa. Y eso es imposible pensarlo de esa manera. Nosotros, para poder vivir, el ser humano para alcanzar algo tiene que perder algo para alcanzar algo. Así ese algo que se pierde sea extremadamente doloroso, pero con el tiempo es superable. Aida, a mí me encanta, después de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, me encanta a mí El amor en los tiempos del cólera. Claro,
que la historia es de un obsesivo, es la historia totalmente concreta de un obsesivo, pero si lo vemos desde el otro lado, desde el lado romántico, vicisitud tras vicisitud, dolencia tras dolencia, en las pérdidas amorosas, hasta alcanzar el amor final, ya con la misma persona de toda una vida. Pero eso es vivir justamente, saber superar, saberse hacer cargo de aquello que nosotros pensamos que es insuperable. Todo se llega a superar con el tiempo, pero todos nos vemos negados a quererlo superar. Entonces recurrimos a muchos libros. Y yo personalmente, y con todo el respeto que se merece la audiencia, acá los panelistas, todos los que están en el set, con todo el respeto que se merecen, yo soy enemigo número 1 de la lectura esta que suelen hacer de estos libros de autoayuda. Soy enemigo número 1 porque me parece que es como dar el mejoral para niños, el mejoralito para niños a una persona que tiene cáncer. Eso es una burla. ¿Por qué? Porque a través de esos libros alguien me decía, no, si son buenísimos, yo tengo más de 100. Era un paciente mío que todavía asiste a consulta ya mucho tiempo. O sea, llegó y me dice, yo leo estos libros de autoayuda, me ha servido muchísimo, un monje que vendió su Ferrari, por nombrar alguno, yo tengo más de 100, que viste cómo me ha ayudado. Oiga, digo, pero si el libro es tan bueno, con uno es suficiente de autoayuda, ¿para qué comprar 100? Si todos hablan de lo mismo. O sea, quiere decir que es una mentira a la larga, que todos queremos encontrar la felicidad en donde no la encontramos. Como éramos niños, ¿no? Nos decían que al final del arco iris estaba la olla de oro, donde que el duende estaba. Y era la metáfora que al final del arco iris se encontraba la felicidad, porque el oro genera felicidad. Y cuando vamos al final del arco iris no hay nada. No hay nada, solamente hay una poza de agua. Y lo interesante de la poza de agua, que la felicidad está allí, en el reflejo que vemos. Es lo que nosotros mismos podemos construir y entender a partir de que podamos ir dejando de lado un montón de cosas que nos han ido imponiendo y solitos nos hemos ido adaptando a lo que el resto pide de nosotros. Porque la gente pide demasiado de nosotros. Todo el tiempo nos están pidiendo. Dice, ya tienes tal cosa. No, todavía. ¿Qué pasa? Tanta es la pobreza. O sea, tratamos de tocar en aquello que al común se ve afectado. Entonces todo el mundo quiere tener. Vamos a una cosa tan sencilla y tan simple como puede ser lo siguiente. Tengo problemas en el amor. Corren donde la cartomántica que les diga cuándo van a conseguir el amor. Y les leen, ¿no? Y hay hombres que también acuden de las cartománticas y les leen, dice, va a encontrar una mujer con tales condiciones, un hombre con tales condiciones, y viven buscando una aguja en un pajar. El amor viene por otras condiciones, ni por ser muy buena, ni por ser muy bueno, ni por ser muy lindo, ni por ser muy linda. El amor viene por otras condiciones que se tienen que ir entretejiendo en todo el ámbito de la cultura. No podemos ser felices enteramente, pero me recuerda la película, el libro es mucho más extenso, En busca de la felicidad. Y cuando Will Smith dice, este pequeño momento, cuando le dan el trabajo, no sale a la calle y hay tanta gente circulando en Nueva York, dice, este pequeño momento le voy a llamar felicidad. Sí, eso es cierto, este pequeño momento, porque como lo dijo en algún momento David, la felicidad es efímera, por ventaja. Por ventaja la felicidad es efímera, porque la felicidad fuera eterna, estuviéramos más destruyéndonos cada vez más para poder encontrar nuevamente la felicidad. La felicidad es efímera y es mutante. Claro que sí, es sumamente importante, ¿no? Lamentablemente el tiempo en televisión es bastante corto, pero para finalizar, con David quisiéramos conversar también acerca de estas cuartas jornadas de psicoanalíticas en Cuencas que se van a estar llevando a cabo en los próximos días. Coméntanos un poco más acerca de este evento. Bueno, nosotros estamos trabajando en las cuartas jornadas del espacio psicoanalítico.
en donde tenemos invitados nacionales e internacionales. Tenemos ponentes invitados, Luis Iriarte de Quito, Matías Gómez de Argentina, Saúl Gerves, Marta Barros de Ecuador. También van a estar los miembros del espacio psicoanalítico. Los miembros y asociados del espacio psicoanalítico. Entonces, las jornadas se van a desarrollar el jueves 20 y viernes 21 a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche y el sábado de 9 a 2 de la tarde. Vamos a trabajar sobre temáticas actuales, como le decía, el tema de la psicosis y autismo, pero también vamos a relacionarlos un poco con el arte. Va a ser en el Museo de Arte Moderno. Además de estas cuartas jornadas, tenemos actividades complementarias, ¿no? Vamos a tener el taller para padres de Matías Gómez, que es un especialista en autismo, que se va a realizar en el Hospital Juan Pablo... el Hospital Fundación Juan Pablo Jaramillo. Juan Pablo Jaramillo. Y el día viernes se va a realizar la supervisión de casos clínicos, en donde van un poco los profesionales. Esta actividad, la segunda actividad complementaria, es más para personas que están relacionadas al tema del autismo, que va a ser de 9 a 11, tanto el viernes como el sábado. Entonces tenemos las actividades principales que serán las jornadas y 2 actividades complementarias o suplementarias que se van a realizar dentro del espacio psicoanalítico en colaboración con la Fundación Hospital Juan Pablo Jaramillo. Perfecto. ¿Dónde pueden adquirir las entradas? ¿Cómo es el proceso de inscripción? Ya, el proceso de inscripción pueden entrar a la página de Facebook. Estamos también en el mundo de Facebook. De la tecnología. Las redes sociales, ahí tienen toda la información. Estudiantes vale $20, $35 profesionales para todas las actividades, y las actividades extras, la una es en la Fundación Pablo Jaramillo, que eso tienen que acercarse ya, anotarse y pedir esto. Eso es para padres con niños con autismo específicamente. El otro, que es el asunto de supervisión de casos, pueden en el mismo espacio psicoanalítico ver, tiene un valor de $15 adicionales. Ese es solamente para profesionales, son para 15 profesionales que van a trabajar con Matías, como es el trabajo entre varios con niños con autismo. Sí, y ese se va a desarrollar en la Alianza Francesa. Todo esto tiene un aval académico por el Instituto Universitario San Isidro. Entonces tiene un aval académico de 20 horas académicas, fuera de las conferencias y todas las actividades que están previstas para esto. Hay exposiciones de pintura, presentaciones de grupos musicales, porque es un evento académico cultural que se va a desarrollar en el Museo de Arte Moderno. Sí, otra cosa que me estaba olvidando, o sea, no va a ser solo netamente dentro del campo del psicoanálisis, sino justamente también tenemos al neuropsicólogo Felipe Webster, y tenemos a Priscila Nájera, que es estimuladora temprana. Entonces es un trabajo, ahora que lo dice Saúl, un trabajo entre varios, se van a dar varios puntos de vista en relaciones a estas temáticas. Perfecto, entonces ahí nos queda también muy claro estas cuartas jornadas de psicoanalíticas que se van a llevar a cabo aquí en Cuenca. Como ustedes pueden tener ya toda la información, siguiendo también las redes sociales y conociendo un poco más acerca de este evento. De esta manera, amigos, yo quiero agradecerle al doctor Saúl Gerves, especialista en psicoanálisis, como también a David Bermeo, psicólogo clínico, por habernos acompañado en esta tarde, conversar un poco acerca de la salud mental masculina tan importante. Por favor, a todos los caballeros que nos están observando en este momento, es importante acudir a terapia psicológica, cuidar de nuestra salud física como también de nuestra salud mental para hacer